Muy buenas tardes. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión extraordinaria correspondiente al día de hoy, 11 de julio del año 2017, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Y pido a los presentes ponernos en pie. Al existir el quórum y siendo las 14 horas con 5 minutos del día 11 de julio del año 2017, declaro abierta esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión extraordinaria número 4 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. De recurso de revisión DAI, diagonal 868, diagonal 2017, ponencia 1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 916, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de Televisión Tabasqueña SADCB. Recurso de revisión DAI, diagonal 934, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 937, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 946, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión DAI, diagonal 982, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión DAI, diagonal 985, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría Particular. Recurso de revisión DAI, diagonal 988, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 991, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión DAI, diagonal 997, diagonal 2017, ponencia 1, y su acumulado 1000 de la misma serie, promovido en contra del Consejo de Ciencia y Tecnología. Recurso de revisión DAI, diagonal 1009, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI 1012, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1015, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Y por último, recurso de revisión DAI, diagonal 1021, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tiapa, Tabasco. Como punto número 6, tengo proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI, diagonal 917, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yunca. Recurso de revisión DAI, diagonal 932, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión DAI, diagonal 986, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión DAI, diagonal 995, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1001, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1004, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI 1010, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1013, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1025, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México.
Recurso de revisión DAI, diagonal 1028, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión DAI, diagonal 1040, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tiapa, Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 611, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría, el procedimiento administrativo de responsabilidad derivado del expediente número 611, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión DAI, diagonal 984, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría Técnica. Recurso de revisión DAI, diagonal 987, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Recurso de revisión DAI, diagonal 990, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión DAI, diagonal 993, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 996, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 999, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI 1002, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1005, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1008, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI 1011, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1017, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión DAI, diagonal 1020, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tiapa, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión DAI, diagonal 1026, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Como punto número 8, tenemos análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene las modificaciones a las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco. Como punto número 9, análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene las modificaciones al padrón de sujetos obligados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Como punto número 10, tenemos análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el cual se requiere a los sujetos obligados para que por conducto de los titulares de las unidades de transparencias remitan a este órgano garante las propuestas, comentarios o observaciones de mejoras a los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como los lineamientos técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia en el Estado de Tabasco. Y como punto número 11, clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos en estos momentos a que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto, haciendo la acotación del retiro del expediente 600. Administrativo de responsabilidad. Así es. Par. El par, exactamente, más para citar el número de expediente. El expediente, el RR diagonal 611, diagonal 2014. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde al cuarto, el cual se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. Con mucho gusto, comisionado.
En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio del año en curso con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde al quinto y que consiste en la presentación de los proyectos de resolución de la ponencia de la honorable comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución correspondientes. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Luna. Gracias. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno 14 proyectos de recursos de revisión, incluyendo un acumulado, que en total suman 15 expedientes que propongo la resolución de los mismos, que en su momento les fueron turnados a sus oficinas, a sus ponencias, y después de haber escuchado sus comentarios y observaciones, les presento el proyecto final de cada uno de ellos. El primer recurso es el recurso 868-2017. Es una solicitud en materia de acceso a datos personales. Un asunto llamativo, pocas veces tenemos un asunto que se nos presente de esta naturaleza. Yo creo que ya van a empezaremos a recibir más de este tipo. Y esta solicitud fue requerida o presentada al Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. El particular, a través del sistema Infomex, me parece, ¿sí?, presentó un escrito, anexó un archivo a su petición en el que, entre lo que interesa, expuso lo siguiente. Le solicito de la manera más atenta su valiosa intervención para tener acceso y allegarme de copia certificada del expediente del proceso administrativo iniciado en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, con oficio número DOTS UAG 700-2017 de fecha 31 de enero de 2017 y que obra en poder del área jurídica de la Dirección de Obras antes mencionada, toda vez que el suscrito es parte en el presente asunto, ejerciendo mis derechos ARCO y de protección de datos personales, en específico el de acceso a la información, en este caso al expediente descrito en el párrafo que antecede. Como podemos advertir, el particular solicitó en el ejercicio de su derecho de acceso a datos personales copia certificada de un procedimiento administrativo en el que él forma parte del citado procedimiento. El sujeto obligado para atender esta petición emitió un acuerdo de prevención en el que le hizo saber al particular que era necesario que se definiera, que precisara con claridad si deseaba ejercer su derecho ARCO o deseaba copia certificada del procedimiento administrativo. El particular, en la aclaración a la prevención, señaló con claridad: requiero copia certificada del expediente del que formo parte. Yo creo que la aclaración vertida por el particular fue clara. Sin embargo, no lo consideró así el sujeto obligado, porque consideró que no se atendió a alguno de los requerimientos que formuló en su momento y por tal motivo le notificó un acuerdo de solicitud no presentada. En ese tenor, pues lógicamente el particular se inconforma y señala que no se respetó su derecho de acceso, de sus derechos ARCOS, ¿no?, que entendido estos como derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Bien, con base en este panorama procedimos a analizar este expediente, este recurso, y advertimos que efectivamente le asiste la razón al particular. Con claridad, él precisó que se trataba de una solicitud de acceso a datos personales. Y en ese tenor, nuestro marco jurídico que regula la materia de protección de datos personales dispone que, tratándose de estos derechos, es imperativo que el particular se identifique fehacientemente, que acredite de manera eficaz que sea la persona que dice ser. Y para ello hay todo un procedimiento. La Ley General de Protección de Datos Personales, nuestra ley local establece un apartado respecto a la información confidencial, el reglamento de nuestra ley que está vigente en esa porción mientras no se oponga a la ley de transparencia, disponen que tratándose de este tipo de solicitudes es necesario que
el particular comparezca ante la unidad de transparencia para acreditar su identidad o, en su defecto, la personalidad con la que representa al titular de los datos. Y posteriormente a ello, la unidad de transparencia estará en condiciones de iniciar este procedimiento de acceso a datos personales. En el caso no operó esta situación, ya que la prevención vertida por el sujeto obligado fue en el tenor de requerirle que precisara si se trataba de un acceso a datos personales o requería simplemente la copia certificada. Y evidentemente ello va en detrimento precisamente de este derecho constitucional que le asiste al particular. Por esa razón se revocan los dos acuerdos emitidos, como lo fueron el de prevención y el de no presentada, para efectos de que el sujeto obligado admita trámite esta petición, reencauce la solicitud como una solicitud de acceso a datos personales y requiera al particular para que se ratifique su identidad. Cabe señalar que dentro de las pruebas aportadas por el particular precisamente se encuentran las relacionadas con su identidad, eso es su identificación oficial, inclusive cartas poder y otras identidades de terceros, familiares del particular, y sin embargo esto no fue ponderado tampoco por el sujeto obligado. Por todo ello, pues se revoca esta actuación y se establece por todo el procedimiento que se deberá adoptar para dar debido seguimiento y atención a esta solicitud. En el recurso 916-2017, quien dijo llamarse Víctor Manuel Estrada Vázquez, requirió a Televisión Tabasqueña SADCB lo siguiente: solicito el informe y desglose sobre el costo total y pagos realizados para la compra de nuevos equipos de televisión digital terrestre, así como el costo de modernización de Televisión Tabasqueña. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó un oficio asignado por la administradora única de ese sujeto obligado, quien precisó que esa televisora no ha realizado pagos ni ha comprado nuevos equipos para la televisión digital terrestre o para la modernización del propio sujeto obligado. El particular se inconforma porque considera que la respuesta que le otorgó el sujeto obligado no se visualiza en la Plataforma Nacional de Transparencia. Durante la substanciación del recurso de revisión, efectivamente le asiste la razón al particular. El titular de la unidad de tecnologías de este órgano garante emitió un dictamen que remitió precisamente a esta ponencia para este asunto, en donde señala que la Plataforma Nacional presentó inconsistencias que no permite visualizar el recurso, toda vez que el particular al momento de ingresar su solicitud omitió dar algunos pasos, lo que opera en su contra, ya que ello no permite que este organismo garante pueda dar continuidad a este recurso de revisión por esa misma vía, es decir, por la Plataforma Nacional de Transparencia. El sujeto obligado, al momento en que comparece ante esta ponencia a rendir su informe de pruebas y alegatos, manifiesta que con la intención de atender de mejor manera esta solicitud, emitió un acuerdo complementario, para lo cual le notificó al particular a través de un correo electrónico que éste proporcionó al momento de rendir sus agravios, y con ello considera que actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 162 de nuestra ley tabasqueña. Así las cosas, procedimos a analizar este recurso de revisión. Y en primer lugar advertimos que efectivamente la respuesta desplegada por el sujeto obligado es apta y suficiente para atender este requerimiento informativo, pues la persona que se pronunció al respecto es una servidora pública con facultades expresas para atender esta petición. Además de que la respuesta es clara al señalar que no se ha erogado recurso alguno y ello permite que sea innecesario agotar el procedimiento de inexistencia, toda vez que aluda a que no se erogó recurso alguno. Entonces, es clara y válida la respuesta adoptada. Ahora bien, en cuanto a la publicidad de la información, advertimos que el sujeto obligado remitió constancias, es decir, una impresión de pantalla de su correo electrónico institucional, mediante el cual le comunica al particular esta respuesta. Sin embargo, aquí el pero que le encontramos es que el sujeto obligado omitió turnar copia electrónica, es decir, emitir un correo electrónico a este sujeto obligado, copia de ese correo, para que este órgano garante tuviera posibilidades de verificar que lo que le proporcionaron al particular coincide con este acuerdo de disponibilidad que obra en autos. Y al no haberlo hecho, impide a este órgano garante poder validar y verificar que efectivamente
esta actuación del sujeto obligado está acorde con las constancias existentes en el expediente. Por lo tanto, se modifica esta actuación del sujeto obligado para efectos de que turne copia del correo electrónico que se le remita al particular incumplimiento de esta sentencia, copia a la ponencia y en el proyecto se le hace saber cuál es el correo electrónico. Aquí quiero hacer un comentario adicional. Es un hecho público, en nuestra página de transparencia tenemos un correo electrónico institucional que se llama precisamente secretario ejecutivo, el correo institucional del instituto, itai.org. MX, el correo institucional, cual está a la vista de todos. La ponencia creó un correo electrónico precisamente para la sustanciación de los recursos y aquí yo pediría que lo publiquemos, los correos institucionales de las 3 ponencias, precisamente para que los sujetos obligados estén en aptitud de saber que existe un medio electrónico oficial. Cuando un sujeto obligado para atender una solicitud de información remita a un particular una respuesta oficial y sea necesario que este órgano garante convalide, pues la única forma que podemos hacerlo es que nos turnen copia electrónica del correo electrónico, porque si no, no estaremos en condiciones de poder validar algo que no sabemos cuál es el contenido. Y esto fue lo que sucedió en este asunto. Efectivamente hay una impresión en pantalla, pero la impresión en pantalla únicamente lo que nos revela es que a tal correo se remitió un archivo, pero el contenido del archivo no es factible visualizarlo. Por todo ello se modifica para eso es el efecto de que ese mismo correo lo vuelva a remitir con copia para este órgano garante. El recurso 934/2017 fue presentado por quien dijo llamarse Pablo Hernández Hernández en contra del municipio de Macuspana, Tabasco. Esta persona requirió copia en versión electrónica de las órdenes de pago de todos los gastos de la feria 2017. Gatos. Evidentemente se refiere a gastos, ¿no? Pero textualmente así fue escrito, ¿no? Bien, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó un oficio en el que aparece una relación de los gastos de la feria, en la que se describen órdenes de pago relacionadas con los gastos de la feria. El particular se inconforma porque considera que lo proporcionado no corresponde a lo solicitado. Él pidió las órdenes de pago y lo que le entregaron fue un cuadrito en la que se describen las órdenes de pago. Durante la substanciación del recurso de revisión compareció el sujeto obligado y emitió una nueva actuación, un nuevo acuerdo complementario en donde adjuntó las órdenes de pago precisamente relacionadas con esta petición. Y en ese tenor procedimos a valorar las 2 actuaciones del sujeto obligado. Y advertimos que efectivamente la primera actuación fue desafortunada porque el particular fue muy claro en su pedimiento. Pidió un documento específico, no pidió un dato, sino quiero las órdenes de pago. Y analizamos qué es una orden de pago en el proyecto, conforme al manual de normas presupuestarias que rige la actuación de los municipios, y señala, entre otras cosas, que una orden de pago es un documento donde se refleja precisamente la salida de un recurso público con la persona a quien va dirigida y la justificación respectiva, entre otros datos. Esta primera relación que proporcionó el sujeto obligado, al confrontarla con la segunda actuación del sujeto obligado, advertimos que no hay coincidencia en cuanto al número de órdenes de pago. Pero además, advertimos que en cuanto a la publicidad de la información, tampoco se cumplió con esta cuestión porque no se publicó en los estrados correspondientes y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado para efectos de que se atienda de acuerdo a lo mandatado en este proyecto y se dé cabal cumplimiento a la solicitud que nos ocupa. En el recurso 937/2017, quien dijo llamarse Juan Hernández Hernández requirió a la Fiscalía General del Estado de Tabasco lo siguiente: copia en versión electrónica del resolutivo emitido dentro del expediente abierto por demanda de delitos electorales, defraudación fiscal, encubrimiento de delitos fiscales y peculado en contra de Roberto Madrazo en esa dependencia en el año 96. El sujeto obligado emitió un acuerdo de inexistencia en el que señaló que pues, no se encontró la información del interés. Estamos hablando de una información que data de 1996.
El particular se inconforma porque considera que se le restringió lo requerido y procedimos a analizar este asunto, tomando en consideración que el sujeto obligado compareció ante la substanciación de este recurso, confirmando su actuación, sin mayor preámbulo, ¿no? Analizamos la respuesta emitida por la Fiscalía y encontramos que efectivamente se hizo una búsqueda al interior de 3 áreas: la Vicefiscalía de Delitos Comunes, la Dirección General de Delitos Comunes y la Fiscalía Especializada para la Atención a Denuncias de Delitos Electorales. Advertimos que durante 1996 existían otras áreas. Evidentemente, como lo comenta aquí la comisionada Leida, no era la misma estructura orgánica. Del 96 a la fecha, pues han transcurrido varias primaveras, veranos, otoños. Varias elecciones. Y precisamente reforma de la ley y también la estructura orgánica. Entonces, en ese tenor, evidentemente que durante esta transición de administraciones pudo haberse traspapelado la información del interés del particular y ante ello pues se revoca la actuación del sujeto obligado para que sea a través del Comité de Transparencia quien se encargue de ordenar la búsqueda de información a todas las áreas que integran el sujeto obligado. Y para ese es el efecto del proyecto, ¿no? En el recurso 946-2017, quien dijo llamarse Ma Guadalupe, Hernández Aldívar requirió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo siguiente: nombre de los beneficiarios y su orden de prelación de la concesión número 74, número económico 1797, pertenecientes a Jorge Torres Bocanegra. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad y adjuntó un oficio signado por el director del Registro Estatal de Transportes, quien de manera clara precisó que la concesión del interés del particular sigue a nombre del C. Jorge Torres Bocanegra. El particular se inconforma porque considera que le entregaron una información distinta a la requerida, ya que él pidió nombre de los beneficiarios y su orden de prelación. ¿Okay? En este orden de cosas, bueno, primero analizamos cuál es el pedimento del particular y advertimos que con claridad requiere conocer lista de beneficiarios de esa concesión y además el orden preferente en que van a obtener precisamente esos beneficiarios la concesión en caso de fallecimiento del titular. Analizamos el marco jurídico que regula esta figura de la concesión de vehículos de alquiler o de taxis. Y expresamente encontramos en la Ley de Transporte del Estado de Tabasco que cuando existe una concesión de vehículos de alquiler y en caso de fallecimiento del titular de la concesión, las personas que se consideren tener beneficio podrán registrarse ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siempre y cuando sea en línea recta, es decir, ascendientes o descendientes, inclusive la cónyuge o concubina. Permite, y que en base a ello se establecerá la relación de prelación. Pero eso sucederá una vez que fallezca el concesionario. Tenemos un primer dato de que no siempre esta información la deberá poseer el sujeto obligado, sino que es una condición que operará cuando exista el fallecimiento de un concesionario de un taxi. Un hecho futuro, estamos hablando de un hecho futuro. Pero además, que entramos aquí al panorama de la protección de datos personales. Hemos dicho que el nombre de una persona es un dato personal. Si no tenemos la autorización del titular, no podremos difundirlo. Pero también hemos comentado que un dato personal, como en este caso es el nombre, deja de ser personal y se torna público cuando recibe un recurso público o ejerza un recurso público. En este caso, el particular está requiriendo lista de beneficiarios. A la fecha no han recibido ningún recurso, ningún beneficio. En ese tenor, el nombre de esos posibles beneficiarios sigue manteniendo el estatus de ser personal y para poder difundirlos es necesario que contemos con la autorización de sus titulares. Y si no existen, pues se tendrá que restringir la información. Sin embargo, el sujeto obligado no hizo todo este razonamiento. No precisó primero si contaba con la información. Segundo, de contarla, si era factible o no su difusión. Y es claro que en ese tenor no se atendió a las disposiciones que prevé nuestra norma en materia de clasificación de la información. Por ello, se revoca esta actuación del sujeto obligado para efectos de que se conduzca conforme a los términos vertidos en este proyecto que les presento.
En los recursos de revisión, y voy a decirlo de manera conjunta porque son solicitudes similares, 982-2017 y 985, también del mismo año, 2017, el mismo solicitante, quien dijo llamarse Jonín Rivera López, requirió a la Secretaría de Administración y a la Secretaría Particular lo siguiente: copia en versión electrónica de los pases de abordar correspondientes a los vuelos aéreos realizados por el C. Arturo Núñez a Barcelona, España, y de regreso a Tabasco en este mes de mayo del presente año. Ambos sujetos obligados emitieron un acuerdo de inexistencia. Vamos con el primer asunto. El mismo procedimiento fue en estos dos recursos. En el primero, advertimos que efectivamente existe un acuerdo de inexistencia que fue emitido de manera unilateral por la Unidad de Transparencia y que solamente incluye la búsqueda de la información en dos áreas de las que integran su estructura orgánica. Por su parte, en ese tenor, hemos dicho que la inexistencia, para que tenga certeza jurídica, es requisito indispensable que se convoque al Comité de Transparencia para que este órgano colegiado, en acatamiento a la disposición contenida en el artículo 144, dicte una resolución que cubra los extremos del numeral 145 de la propia norma. Y en el caso, no ha sucedido así. El artículo 48 de nuestra ley tabasqueña expresamente le confiere la atribución a los integrantes del Comité de Transparencia firmar, suscribir las declaratorias de inexistencia. Y en este caso, quien emitió el acuerdo de inexistencia fue únicamente el titular de la unidad. Por lo tanto, se revoca esta actuación del sujeto obligado. Y en el 985, aquí hubo un cambio en cuanto al procedimiento de inexistencia, porque efectivamente se buscó la información en todas las unidades administrativas. Todas fueron claras, fueron uniformes, fueron contestas en su respuesta de búsqueda, coincidiendo de que no existe la información requerida. El Comité de Transparencia sesionó y analizó estas documentales y advirtió que efectivamente no existe la información requerida por el particular. Sin embargo, el acuerdo de inexistencia fue suscrito por la Unidad de Transparencia. Y en ese tenor, evidentemente, no se atienden los extremos del artículo 48 anteriormente invocado. Por tal motivo, se modifica. Aquí no es necesario volver a convocar al comité porque el comité ya sesionó, el comité instruyó que se elabore el acuerdo de inexistencia. Lo único que faltó es que precisamente ese acuerdo de inexistencia lo suscribiera el Comité de Transparencia. Por lo tanto, se modifica el 985. En el recurso 988-2017, quien dijo llamarse Emma María Vaca, requirió al municipio de Jonuta, Tabasco, lo siguiente: copia de la nómina en la cual se desglosen salario, cargo, profesión y actividades que realiza el empleado. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le adjuntó 22 hojas que incluyen la nómina correspondiente a la primera quincena de enero de 2016. El particular se inconforma porque considera que la información que se le proporcionó no se encuentra completa, ya que se solicitó el cargo, por ejemplo, que le dijeran director de administración, la profesión que tuviera ese director y las actividades. Sin embargo, esta información no le fue proporcionada. Analizamos la respuesta otorgada por el sujeto obligado a la luz del pedimento informativo y, como pudimos advertir, hay 3 pedimentos dentro de esta misma solicitud. Requiere la nómina con el desglose de su salario, requiere el cargo y actividades de los servidores públicos y también requiere la profesión de cada servidor público. Respecto a la primera porción del pedimento, advertimos que el sujeto obligado entregó la nómina de una quincena del año 2016. Ha sido criterio de este pleno que cuando un particular no precisa la temporalidad de la información, deberá proporcionarse aquella cercana a la presentación de la solicitud. En el caso específico, la solicitante presentó su requerimiento informativo el 26 de mayo de este año. Por lo tanto, el sujeto obligado debió haberle entregado por lo menos la nómina del mes de abril de este año. Y de acuerdo al artículo 38 de nuestra Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, la nómina se paga cada 15 días. Y esto implica que debe haberse entregado 2 nóminas, primera y segunda quincena del mes de abril de 2017. Y además, también como es de todos conocido, los aquí presentes, pleno que aquí estamos reunidos, en una nómina hay datos personales, hay datos públicos, pero también hay datos en los que hay que
restringir su difusión, como lo es el Registro Federal de Contribuyentes, como es la CURP, como son aquellas deducciones personales que se le realiza a un servidor público, como lo puede ser una pensión, el pago de una pensión alimenticia, el préstamo ante una institución bancaria o el pago a una empresa comercial, como puede ser, hay muchas empresas comerciales que dan crédito por electrodomésticos, o inclusive Coppel, FAMSA, Telcel, bancos, etcétera. Inclusive sus deducciones sindicales, que por cierto el día de hoy hay un taller en el INAI muy interesante de datos personales, y precisamente en materia de laboral, las cuotas sindicales es un dato personal que no debe ser dado a conocer. ¿Por qué? Porque es el dinero que el trabajador decide voluntariamente aportar a un sindicato. No es el recurso público. Si bien es cierto, un servidor público, con motivo del ejercicio de su trabajo, recibe una remuneración, su salario, su sueldo. Al momento en que ingresa a la esfera del servidor público y decide que quiere otorgarle 1,000 pesos, 10,000 pesos, la totalidad de su sueldo, es su deseo. Y por lo tanto, esta cuota sindical debe ser un dato personal que debe ser protegido si no se cuenta con la autorización del trabajador para poder dotarlo, entregarlo, ¿no? Ese tenor. Es evidente que en este caso, en la nómina, forzosamente tiene que intervenir el Comité de Transparencia para pronunciarse sobre aquella información que se considere confidencial y que deba ser restringida. Por lo que hace a las otras dos porciones del requerimiento relativas al cargo y actividades y profesión de los servidores públicos, no hubo pronunciamiento por parte del sujeto obligado. Y por ello es fundado el alegato vertido por el particular de que no se le entregó información completa y por ello se revoca la actuación de este sujeto obligado y en el proyecto se le hace saber el procedimiento que deberá adoptar para atender este fallo. En el recurso 991-2017, quien dijo llamarse Francisco Hernández Hernández, requirió a la Secretaría de Educación lo siguiente: copia en versión electrónica del documento de concesión otorgadas por esa institución para la operación de centros de distribución de alimentos, ubicados en el interior de la Escuela Secundaria Técnica número 10 de Cárdenas, Tabasco. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo saber al particular que no posee la información de su interés. Durante el particular considera que se le negó la información porque finalmente no se le entregó nada, y durante la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado nuevamente compareció ante este órgano garante y emitió una nueva actuación, en donde señala que no se encontró información vinculada con lo requerido por el particular. Para tal efecto, adjuntó un oficio signada por la encargada del Departamento de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación, en el que señala nuevamente ratifica su inicial respuesta en el sentido de que no otorga concesiones. Y para aclarar y para tratar de robustecer esta respuesta, anexó un CD. Ese CD contiene la guía administrativa para la Dirección de Educación Secundaria. Dentro de esta guía administrativa, la ponencia a mi cargo analizó el contenido de esta información y advertimos que se encuentra el lineamiento a que se sujetará la constitución, registro y funcionamiento de los comités escolares de protección y consumo de escuelas secundarias del estado de Tabasco. Y precisamente como su artículo primero señala que este lineamiento tiene como objetivo administrar la organización y funcionamiento de los comités escolares de producción y consumo de las escuelas secundarias técnicas del estado de Tabasco. Uno pensaría, bueno, un comité escolar de producción y consumo, ¿a qué se refiere? No es otra cosa más que las cooperativas. No es que con un término muy redundante, ¿no? Así muy llamativo. Sí. Y dentro de este lineamiento analizamos y encontramos que evidentemente la Dirección de Educación Secundaria estará a cargo de la organización, registro y funcionamiento, vigilancia y control de los comités escolares. Por lo tanto, este lineamiento desvirtúa la respuesta inicial dada por el sujeto obligado y por ello se revoca esta actuación del sujeto obligado para efectos de que realice la búsqueda correspondiente y de encontrar la información, pues que se la proporciona el particular y de no ser así, que emite un pronunciamiento debidamente claro, fundado y motivado. En los recursos de revisión 997 y su acumulado 1000 de este año, quien dijo llamarse Francisco Hernández Hernández,
requirió al Consejo de Ciencia y Tecnología lo siguiente. Son dos recursos. En el primero, copia e inversión electrónica del proyecto Fortalecimiento de la Maestría en Administración de Tecnologías de la Información, apoyada por el Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica durante el año 2014. En el recurso 1000 requirió copia e inversión electrónica del convenio firmado para la ejecución del proyecto Fortalecimiento del Programa Doctorado Interinstitucional en Ciencias de la Computación, apoyada por el Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica durante el año 2014. Como podemos advertir, son dos proyectos derivados de un mismo fondo mixto de fomento a la investigación científica. En ambos casos, el sujeto obligado emitió un acuerdo de orientación, que no es otra cosa más que un acuerdo de incompetencia, precisando no poseer atribuciones legales para tener u ostentar esta información. Fue un acuerdo unilateral, no fue convocado el Comité de Transparencia para su emisión. El particular se inconforma y considera que se le restringió la información e inclusive anexó una serie de pruebas documentales con los cuales trata de evidenciar que el sujeto obligado sí tiene competencia para poseer la información que le está solicitando. Con base en ese panorama, analizamos la respuesta dada por el sujeto obligado y específicamente nos fuimos a buscar en la página del CONACYT, que es el sujeto obligado a quien el Consejo de Ciencia y Tecnología remite la competencia para la atención de estos dos asuntos. Y encontramos evidencia documental que atrajimos como un hecho público y notorio en este asunto para resolver que sí tiene injerencia este Consejo de Ciencia y Tecnología para presumir que posee la información. Porque precisamente en las convocatorias para la realización de esta maestría en Administración de Tecnologías de la Información es una publicidad en la que aparece como responsable este Consejo de Ciencia y Tecnología. Ya tenemos aquí un elemento que válidamente nos permite inferir que sí tiene competencia para atender esta solicitud. Y por ello se revoca este proyecto, estos dos recursos que están acumulados, para efectos de que admita la competencia del sujeto obligado y realice la búsqueda al interior de sus áreas con la finalidad de encontrar la información del interés del particular. En el entendido que, de no ser el caso, se establecen las distintas opciones que tiene el sujeto obligado para poder dar respuesta a estos dos recursos de revisión. En el recurso 1009, híjole, ya 1009, Pablo Hernández requirió al municipio de Macuspana, Tabasco, las órdenes de pago por concepto de combustible en el año 2016. El particular emitió un acuerdo, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le remitió una relación de órdenes de pago. El particular se inconforma porque con justa razón señala que pidió el documento órdenes de pago y le entrega un concentrado de órdenes de pago. Durante la substanciación del recurso de revisión compareció el sujeto obligado y proporcionó las órdenes de pago, ahora sí, las órdenes de pago que el particular pidió desde el principio y procedimos a analizar esta relación, estas órdenes de pago. Y en primer lugar advertimos que no existe coincidencia, nuevamente sucedió como en el proyecto anterior, hay una relación de órdenes de pago que al confrontarlas con las órdenes de pagos ya que proporciona el sujeto obligado, no advertimos que no hay coincidencia en cuanto a la numeración, en cuanto al número de órdenes de pago, y además, al no existir precisión del sujeto obligado en el sentido de indicarnos cuántas órdenes de pago existen, si hay números consecutivos de las órdenes de pago o no hay número consecutivo de pago, no podemos dar por concluida esta actuación del sujeto obligado, ya que no es una respuesta definitiva y apta para atender el requerimiento de información del particular. Y por ello, en ese sentido, el proyecto va en el tenor de modificar la actuación del sujeto obligado porque se encuentra incompleta la información proporcionada. En el recurso 1012 de este año, quien dijo llamarse, bueno, aquí hay una identificación, esta persona no va a decir el nombre de la particular, pero una persona que se identificó en el expediente requirió al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
lo siguiente. Relacionado con el reclamo de incumplimiento de pago de parte alícuota por el concepto de liquidación por años de servicio que le fuera pagada al C, y establece un nombre de una persona, dato de una persona que no tenemos autorización para su difusión, y que debió hacerse efectiva a una persona que es representante de 2 menores, y quiere conocer ese reclamo de incumplimiento dado a un trabajador, ¿no? El sujeto obligado previno la solicitud, previno al particular en el sentido de que no era clara su pedimento. La particular presentó su solicitud, no dio contestación a la prevención, y por ello el sujeto obligado emitió un acuerdo de solicitud no presentada. La particular se inconforma porque considera que no se le dio respuesta a su pedimento. Aquí cabe señalar que la solicitud fue presentada a través del sistema Infomex, la notificación de la prevención a través del sistema Infomex, no aclaró la particular, y el escrito de recurso de revisión fue presentado de manera escrita. Se admitió a trámite el recurso de revisión. Sin embargo, durante la sustanciación del recurso compareció el sujeto obligado y señala la interposición del recurso de revisión se encuentra fuera de los plazos legales para su admisión. Ante esta respuesta, ante este alegato del sujeto obligado, procedimos a requerir el historial del sistema Infomex precisamente para fedatar si efectivamente le asiste la razón al sujeto obligado o no fue así, ya que durante la remisión del recurso de revisión nos adjuntó precisamente este historial porque el recurso fue presentado de manera escrita y ya no se recurrió al historial del recurso del sistema Infomex. Con base en ello, se hace una actuación en la ponencia para requerir la historial de esta solicitud y efectivamente advertimos que le asiste la razón al sujeto obligado. El plazo para interponer los 15 días hábiles de la particular feneció un día antes de la presentación de su recurso. Por esa razón, se desecha este recurso de revisión. En el recurso 10.015, quien dijo llamarse Salvador Hernández Hernández requirió al municipio de Tenosique, Tabasco, lo siguiente. Programa de obras autorizado 2017. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó un cuadrito en donde vienen reseñadas 45 obras autorizadas y realizadas en el municipio de Tenosique, Tabasco. El particular nuevamente se inconforma porque considera que él pidió el programa, no el listado de obras autorizadas. Y advertimos que le asiste la razón al particular. Efectivamente, el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, de aplicación también para los municipios de nuestro Estado, dispone que el programa de la obra pública indicará las fechas previstas de iniciación y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación, características ambientales, hidroclimatológicas y geográficas de la región donde deba realizarse. Como podemos advertir, se trata de un programa en el que cada ente público obligado por esa norma deberá dar a conocer las obras que deberán realizar en el transcurso de un año. Y en el caso específico, el sujeto obligado lo que hizo fue enlistar las obras que fueron autorizadas y realizadas en lo que va de este año 2017. Por esa razón, es evidente que lo proporcionado no coincide con lo solicitado y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado para efectos de que precisamente atienda el requerimiento informativo. Bueno, y el último recurso, el recurso 1021, que fue interpuesto por quien dijo llamarse Transparencia por Tiapa en contra del municipio de Tiapa, en donde aquí evidentemente no se atendió la totalidad de la información y por ello se modifica la respuesta del sujeto obligado. Y con ello, comisionado presidente, termina mi intervención. Muchas gracias. Por todo lo expuesto por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, solicito al secretario ejecutivo somete en votación nominal de este Consejo las propuestas y los proyectos de resolución que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor.
Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el sexto, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la honorable comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz para dar a conocer las propuestas respectivas, comisionada. Con su venia, presidente, comisionada Tere Luna, al personal que nos acompaña y medios de comunicación. Me permito dar a conocer el sentido de 11 recursos de revisión de la siguiente manera. El recurso de revisión 917 en contra el Yunca se revoca. El recurso de revisión 932 en contra la Secretaría de Comunicaciones y Transporte se revoca. El recurso 986 en contra la Secretaría de Educación se sobresee. El recurso de revisión 995 en contra el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco se revoca. El recurso de revisión 1001 en contra el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco se revoca. El recurso 1004 en contra el Honorable Congreso del Estado de Tabasco se revoca. El recurso de revisión 1010 en contra el Ayuntamiento de Macuspana se revoca. El recurso de revisión 1013 en contra el Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El recurso de revisión 1025 en contra la Universidad Politécnica del Golfo de México se declara fundado. El recurso de revisión 1028 en contra el Ayuntamiento de Tenosique se revoca. Y por último, el recurso de revisión 1040 en contra el Ayuntamiento de Teapa se confirma. Precisamente en el recurso de revisión 986 solicitan a la Secretaría de Educación todos los documentos que ya sean manuales, lineamientos, circulares, oficios, acuerdo, que regularicen el procedimiento de asignación de becas en escuelas particulares con base en el artículo 114, fracción cuarta de la Ley de Educación del Estado de Tabasco. Efectivamente, la Unidad de Transparencia emite un acuerdo de disponibilidad donde le da a conocer al recurrente pues, un documento donde señala la Ley de Educación del Estado, su capítulo y artículo. Incluso le da la liga electrónica en donde puede encontrar la información. De igual manera, le da de conocimiento los lineamientos generales para el otorgamiento de becas en escuelas particulares de los niveles básico, medio superior y superior, e incluso el número del periódico ordinario, la fecha de publicación, la liga electrónica donde puede localizarla. Y finalmente le da la convocatoria de la beca a la que se sujetan pues todos quienes tienen un interés y de promoverla. También la liga electrónica, el icono de becas. Evidentemente el recurrente dice, me niegan la información, no está completa. Vamos al análisis, bueno, eso es parte de la información pública que este sujeto obligado acostumbra a publicar en el portal de transparencia. Y en el proceso de sustanciación de este recurso, como una actividad complementaria, lo que hizo la unidad de transparencia fue ampliar lo que anteriormente ya había manifestado, los artículos que la ley señala en el procedimiento, envía incluso el periódico oficial del Gobierno del Estado, en este caso es el número 7724, página 42, donde se publicaron específicamente los lineamientos para el otorgamiento de becas en escuelas particulares. De igual manera, le hace llegar la convocatoria del ciclo escolar, en este caso 2017-2018, y evidentemente, pues con toda esta información, cumple con los extremos del requerimiento informativo, por lo cual estamos proponiendo sobreseer el recurso en mención. De igual forma, tenemos un asunto que por su naturaleza resulta importante y además creo que siempre se aprende, ¿no?
En este caso, están solicitando copia en versión electrónica de la fianza que haya otorgado el director de finanzas municipales para el ejercicio del cargo. La existencia legal del otorgamiento que dicha fianza debe haber sido corroborada por el síndico de Hacienda, conforme a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. La primera cuestión ilustrativa aquí es que, bueno, no sé si muchos sepan que en el caso de los directores de finanza, la ley orgánica establece que deben de dar una fianza para ejercer el cargo. Pero lo curioso aquí es que no está establecido como un requisito para llegar al cargo, sino que es una atribución dado al síndico de Hacienda. De manera tal que en este sentido, bueno, el área competente, que es precisamente la Secretaría de la Dirección de Finanzas, manifiesta que en el caso de la fianza que se está pidiendo, está en proceso de tramitación, lo cual es válido, que la ley no es específica en señalar un periodo, ni establece una fecha. Y en todo caso, si hay una omisión de constatar el documento, no es el área competente, en este caso el área de finanzas, sino es un área distinta. Y nosotros no validamos si un ente público tiene un periodo para determinada cosa o acción, porque esa es materia del derecho administrativo, que evidentemente no tiene nada que ver con el derecho de acceso a la información. Por lo tanto, aquí se confirma la actuación del sujeto obligado. Bien. Y con eso estaría yo dando a conocer el sentido de mis proyectos. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado los asuntos resueltos por la ponencia a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, solicito al secretario ejecutivo somete votación nominal de este pleno las propuestas y los proyectos de resolución que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. ¿A favor? Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el séptimo, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los siguientes proyectos. El recurso de revisión 984 contra la Secretaría Técnica se propone confirmar. El 987 contra la Universidad Politécnica del Golfo de México se modifica. El 990 en contra de la Secretaría de Educación se revoca. El 993 contra el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco se revoca. El 996 contra el Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco se revoca. El 999 también contra el Consejo de Ciencia y Tecnología se revoca. El 1002 contra el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco se revoca. El 1005 contra el Congreso del Estado de Tabasco se revoca. El 1008 contra el Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, se revoca. El 1011 contra el Ayuntamiento de Macuspana se revoca. El 1017 contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se revoca. El 1020 contra el Ayuntamiento del municipio de Teapa se modifica. El 1026 contra la Universidad Politécnica del Golfo de México se revoca. Dentro de estos asuntos me permito comentar el recurso de revisión 1020 contra el Ayuntamiento de Teapa, Tabasco. Aquí le solicitan al Ayuntamiento de Teapa copia en versión electrónica de la relación de personas a las que el municipio haya otorgado durante el ejercicio fiscal 2016 autorizaciones, anuencias, licencias de funcionamiento o cualquier documento de naturaleza análoga que permite ejercer actividades comerciales en territorio municipal. El titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad y proporcionó el oficio que remitió la Secretaría del Ayuntamiento. Dice el solicitante que no está de acuerdo con la entrega de la información que no corresponde a lo que él está solicitando. Nosotros podemos ver ya en el análisis propiamente que se hace de la información, primero que se trata de una información que es de naturaleza pública, que se encuentra en el artículo 76, fracción
27, relativo a las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones que dispone el artículo 70, fracción 27ª. Y aquí nos señala que la información se organizará por un acto jurídico respecto a cada uno que va a especificarse por tipo, lo que es una concesión, un permiso, una licencia, una autorización, un contrato, un convenio, y nos los va definiendo. Nosotros también vemos que en la literalidad de la información, el recurrente desea conocer la relación de personas a las que el municipio haya otorgado durante el ejercicio fiscal 2016 autorizaciones, anuencias, licencias de funcionamiento o cualquier documento de naturaleza análoga, similar, que le permita ejercer actividades comerciales, cualquier tipo de comercio dentro del territorio municipal. Vemos aquí que las licencias de funcionamiento de cualquier documento de naturaleza análoga que permite ejercer actividades comerciales en territorio municipal se encuentra vinculada con la obligación de transparencia y en acatamiento al principio de exhaustividad. Se procedió a consultar el portal de transparencia del municipio de Teapa, ingresando la información al artículo en comento y la fracción en comento de los 4 trimestres del año 2016. También se visualizó el contenido de la fracción 28ª, donde no hay información disponible, y vimos también el análisis que se hace en cuanto a las facultades que tiene el ayuntamiento para llevar a cabo la regularización de este tipo de actos de carácter comercial. Por otra parte, también se estuvo revisando el listado de personas que entregó el propio ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco, que tuvo a bien entregar, en el cual señala 8 tipos de permisos. Es un cuadro en el que viene el tipo de solicitud, el nombre del solicitante, la fecha de solicitud, la vigencia, el lugar de ejecución. Y bueno, estos permisos para distintos tipos de eventos, de bailes, de carreras, competencias, bueno, pues nos señala quién lo solicita, cuál fue la fecha de la solicitud, la vigencia y el lugar de la ejecución, pero todos tienen una característica en común, se refieren a la venta de cerveza. Entonces, aquí hay un hecho público y notorio que tiene que ver con que una de las actividades que realiza el ayuntamiento, los ayuntamientos, tiene que ver precisamente con la regulación del ambulantaje, con los ambulantes que existen prácticamente pues en todos los pueblos y ciudades de este país, y sin embargo no se pronuncia al respecto. Por lo tanto, no se atiende al extremo la solicitud, porque como una autoridad de buena fe, obviamente nosotros aceptamos la información que se nos está entregando. Sin embargo, únicamente se pronuncia en cuanto a la venta, a los permisos que da el ayuntamiento con venta de alcohol, con venta de cerveza de manera concreta, pero no de cualquier otro tipo de actividad comercial, o al menos no se pronuncia si no ha otorgado ningún tipo de permiso distinto a aquellos que incluyen la venta de cerveza. Entonces, en este sentido, precisamente se propone a este órgano colegiado pues llevar a cabo la modificación para que se pronuncie al respecto y se pueda satisfacer al extremo la solicitud de información que se ha presentado al ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco.
Y el otro recurso de revisión a 990 contra la Secretaría de Educación, que es un tema que creo que todos conocemos porque en la escuela lo hemos vivido. Aquí lo que le preguntan es copia en versión electrónica del listado nominal de los titulares de las concesiones otorgadas por esa institución para la operación de centros de distribución de alimentos ubicadas en el interior de los centros de educación básica del Estado. Lo anterior durante el año 2012 al 2017, desglosado por año, municipio, nivel escolar y duración de la concesión. Hay un acuerdo de disponibilidad de la información, se inconforma el solicitante y bueno, vemos aquí en el análisis que se hace de la información que en contestación el sujeto obligado emitió el acuerdo de disponibilidad de información con número de control SEUT-SOL 420-2017 y remite los oficios signados por la directora de Educación Inicial y Preescolar, director de Educación Primaria, el subsecretario de Educación Básica, la encargada de la Dirección de Educación Secundaria, el jefe de Departamento de Educación Secundaria Técnica, el jefa del Departamento de Secundarias Generales Estatales, del Departamento de Telesecundaria, encargado del Departamento de Escuelas Secundarias Generales tan aferidas, por medio de los cuales informa que no cuenta con la información solicitada. Sin embargo, y dentro de la sustanciación de este procedimiento, el ente demandado refirió que emitió un nuevo acuerdo de disponibilidad y para tal efecto comunicó que la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones, fíjense lo que señala, no otorga concesiones. Y en el caso particular, la Subsecretaría de Educación Básica tampoco. Por lo tanto, en las escuelas de educación inicial y preescolar, educación primaria y educación secundaria, pertenecientes al nivel básico, no existen concesiones para la operación de centros de distribución de alimentos. Por lo tanto, dice que no se actualiza la hipótesis legal. Aquí nosotros, de manera muy concreta, porque hay todo un marco jurídico relacionado con los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda escuela, y hay acuerdos y lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional, que obviamente nos hablan de este tipo de regulación, pero en cuanto a las facultades de poder otorgar una concesión de manera específica, si nosotros nos vamos a la Ley de Educación del Estado de Tabasco, en la fracción 10ª y 10ª bis del artículo 16, establece que la autoridad educativa estatal tiene, entre otros, los siguientes deberes y atribuciones: otorgar, negar o revocar las autorizaciones que soliciten los particulares para impartir educación primaria, secundaria, normal y demás para la formación de docentes de educación básica. La Secretaría de Educación podrá otorgar, negar o revocar concesiones para la operación de centros de distribución de alimentos que se ubiquen en el interior de los centros de educación básica del Sistema Estatal de Educación, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto expida la Autoridad Educativa Estatal, conforme los criterios nutrimentales que determine la Secretaría de Salud y en términos del artículo 96 del presente ordenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí que pues lo que contesta el área responsable de que no tiene facultades se contradice con lo que señala el propio artículo 16 en materia de educación, que sí le otorga la facultad para, precisamente coincide inclusive el vocablo con la solicitud, concesiones para alimentos. Entonces, en ese sentido, pues se propone a este órgano colegiado revocar el acuerdo de disponibilidad de información que se ha presentado para que se proceda conforme a los términos que hemos comentado y pues se pronuncie al respecto la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco, porque también es un hecho público y notorio
que prácticamente en todas las escuelas funcionan centros de distribución de alimentos. En mi época le decían cooperativas, ahora ya no sé si se sigan llamando. En tu época, Quinta, en Se tu siga época. llamando así, en la educación básica. Centros de convivencia. Tampoco en la época de Tomás Garrido, que había muchas cooperativas, no llego tan lejos. Pero bueno, lo cierto es que sí hay centros de distribución de alimentos y es algo muy interesante, Claro. porque finalmente para esto es lo que sirve el derecho de acceso a la información. La ciudadanía, los padres de familia tienen el derecho de saber quién es el que le está dando el alimento a sus hijos, cómo se llama la persona responsable de las ventas de cualquier tipo de alimentación, amén de que se ha insistido mucho que hay un problema de salud pública relacionada con la alimentación de los niños en este país, que tiene que ver con la obesidad infantil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un tema de interés público muy importante, muy interesante, y qué bueno que se utiliza el derecho de acceso a la información pública para tener este tipo de información. Bien. Por parte de la ponencia 3 sería todo. Solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto 8º del orden del día relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene las modificaciones de las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco, siendo que las modificaciones a realizar se encuentran encaminadas para hacer más amigable su consulta tanto para los sujetos obligados como para las personas, aunado a su armonización con el padrón de sujetos obligados en el Estado. Por lo que invito a quien desea hacer uso de la palabra a que formule la solicitud respectiva, y de no ser así, le pido por favor al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta señalada. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas antes presentadas. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobado con 3 votos a favor el acuerdo que contiene las modificaciones a las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el 9º del orden del día, relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene las modificaciones al padrón de sujetos obligados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo que las modificaciones a realizar se encuentran encaminadas para hacer más amigable su consulta tanto por los sujetos obligados como para las personas, aunado a su armonización con las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco. Por lo que invito a quien desea hacer uso de la palabra a que formule la solicitud respectiva. Gracias. De no ser así, le solicito, secretario ejecutivo, que someta en votación nominal a consideración de este órgano colegiado la propuesta antes señalada. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobado con 3 votos el acuerdo que contiene las modificaciones al padrón de sujetos obligados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Pasamos al siguiente punto, el 10º del orden del día, relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el cual se requiere a los sujetos obligados para que por conducto de sus titulares de las unidades de transparencia remitan a este órgano garante las propuestas, comentarios u observaciones de mejoras a los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 5º y en la fracción 4ª del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia,
así como a los lineamientos técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia en el Estado de Tabasco. Lo anterior resulta de suma importancia, pues será de esta forma que el órgano garante se encuentre en posibilidades reales y concretas de realizar las valoraciones respectivas a los lineamientos en comento y transmitirlas a las instancias correspondientes para su debido tratamiento, ya que, como hemos comentado, formamos parte de un sistema nacional de transparencia. Si alguien desea hacer uso de la voz, Sí, deseo hacer la uso. comisionada Teresa Luna Posada tiene el Comisionada uso de Leida la me voz. ¿Perdón? No, le cedí el honor, Ese es comisionado. el honor. Gracias, gracias. Sí, me parece muy interesante esta propuesta de acuerdo. Hemos dicho que la diferencia de esta norma con la primera ley en la materia es que la Ley General de Transparencia crea a un sistema nacional. Y este sistema nacional dota de herramientas que la tendencia es facilitar precisamente la publicación de las obligaciones de transparencia. Para ello se crearon lineamientos generales técnicos que nos indican cómo debemos de publicar la información. Se crean formatos y los criterios que nos van a permitir precisamente publicar la información de mejor manera. Sin embargo, y como se ha platicado con los titulares de las unidades, todo es perfectible, hay mejora continua y este es el momento adecuado. Por eso considero que es una gran oportunidad el que aprobemos este acuerdo para que la Secretaría Ejecutiva solicite a los titulares de la unidades de transparencia nos den a conocer su experiencia en cuanto a la aplicación de estos lineamientos en la vida práctica. La teoría riñe con la práctica en ocasiones. ¿Por qué razón? Porque pues en papelito todo es fácil, pero ya al momento de hacerlo efectivo a través de una actuación, como que ya las cosas no son tan parejitas como se veía en papel. Y precisamente los titulares de las unidades tienen la experiencia. Nos pueden decir qué consideran que deba ser modificado, qué consideran que deba ser enriquecido o en su defecto derogado. Y esta es la oportunidad que tienen. Por eso celebro con acierto esta propuesta. Es el momento de que los titulares de las unidades se pronuncien y nos digan, respecto al lineamiento de la fracción 22, considero que esta columna no debe ser considerada porque atenta contra esto, o porque es reiterativa, o porque no abona en nada la rendición de cuentas. En fin, es la oportunidad para darnos a conocer al margen que este órgano garante al interior de la institución. Vamos a crear un órgano de trabajo, un cuerpo de trabajo, que precisamente se recoja esta experiencia y también presentar de manera conjunta las propuestas de los titulares de las unidades junto con las propuestas de este órgano garante, emitir una sola propuesta. Todo esto no es gratuito. Esto está reseñado, está contenido dentro del acuerdo que se aprobó el Sistema Nacional de Transparencia, que hace un momento decía aquí el comisionado Manuel, en el sentido de que en este seno del Consejo Nacional se aprobaron las directrices para la verificación de las obligaciones de transparencia y dentro de ellas se estableció como una fecha el que cada estado a través de su órgano garante dé a conocer las posibles propuestas de reformas, modificaciones, derogación a los lineamientos generales técnicos que nos van a decir cómo se debe publicar una información en cumplimiento a una obligación de transparencia. Por eso celebro, qué bueno, comisionado presidente, y a la vez solicito que al interior de este órgano garante se señale un grupo de trabajo para que también empiece a trabajar con las experiencias de esta información y podamos también enriquecer el trabajo que a su vez nos proporcionarán los titulares de las unidades de transparencia. Gracias. Muchas gracias. En votación nominal solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta antes señalada. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de A los favor. Santos. Comisionado presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada con 3 votos a favor. Bueno, al tratarse de una sesión extraordinaria y al haber sido agotado todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponernos en pie. Siendo las 15:25 del día de hoy, 11 de julio del año 2017, declaro clausurados los trabajos de esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria solemne y que tendrá verificativo el día viernes 14 de julio a las 13 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan una buena tarde. Igualmente, buenas tardes.